Excelente. Nada más déjenme ver algo por acá. Permítanme un segundito nada más. Ok, muy bien. Vamos a dar acceso acá. Ok, el mensaje del día de hoy se llama la religión y la iglesia. Antes de entrar en el tema, no sé si algunos pueden denotar que la foto está un poquito borrosa. No se ve como muy clara, ¿verdad? Y esto es precisamente, o sea, sí se denota que hay, pero algunos artículos se ven como un poco borrositos, no se ven nítidos, ¿verdad? Y esto también tiene un propósito de ser. Muchas veces cuando nosotros tratamos de ver a Dios a través de la religión o a través de los métodos humanos, se vuelve borroso, se vuelve confuso, puede volverse inclusive engañoso, ¿verdad? Puede aparentarse como algo correcto, como algo definitivo, como algo bueno, pero tal vez no necesariamente serlo. Y es parte de lo que queremos hablar el día de hoy. El tema de hoy comienza el lunes por la noche. Quiero contarles que yo tuve un sueño a eso de las 2:30 de la mañana, donde fue, les voy a ser muy franco, este ha sido el sueño más impresionante que he tenido en mi vida. Francamente, en todos mis años, nunca he experimentado un sueño como este. Y este sueño no solamente fue un sueño con un mensaje por sí mismo, el sueño trae mensaje, sino que encima de eso se me da un mensaje aparte del sueño, gracias al sueño. Y este sueño comienza de la siguiente manera. Voy a contarlo porque comienza precisamente de ahí es de donde sale el mensaje. El Señor me dice, el mensaje del sábado es la religión y la iglesia. El sueño era muy sencillo. En realidad estaba yo afuera, a las afueras de una iglesia, no sé cuál iglesia era, simplemente recuerdo que la iglesia tenía puertitas de metal, perdón, de vidrio. Habían unos jóvenes del grupo de jóvenes jugando como a carreras para ver quién entraba primero a la iglesia. Y todos estábamos ahí en armonía, estábamos hablando de cosas del Señor, nada extraordinario realmente para un sueño. Hasta que de repente llega un hombre alto, fornido, y esta persona tenía pelo largo, tenía barba, tenía una botella de licor, ¿verdad? Evidentemente alterado y muy ebrio, y gritando improperios. Yo no le pude escuchar lo que estaba diciendo. Lo único que yo recuerdo es que yo volteé a ver dónde estaba este hombre y cuando yo lo vi, recuerdo que inmediatamente como que el poder de Dios entra en mí o toma control de mí. Y lo primero que quiero decirles es la sensación tan increíble que esto fue. Fue algo inexplicable, o sea, yo puedo tratar de explicar lo que yo sentí, pero verdaderamente nunca le voy a llegar a realmente la magnitud de lo que fue. Era como que yo sabía que, que el Espíritu Santo estaba empoderándome y tomando control de todo. El Espíritu Santo estaba en este sueño tomando control de la situación, estaba permitiéndome ver a este hombre que estaba ahí gritando improperios, pude ver su vida, pude entender sus emociones, sus vacíos, y todo en fracciones de microsegundos. Literalmente fue el Espíritu Santo, toma control, toma poder, me empodera, y yo no sentí temor, no sentí otra cosa que una misión, y la misión era, o el objetivo era la misión, y era hablarle a este hombre. Entonces me volteé y le dije, dime cuándo fue la última vez que a través del alcohol sanaste tus heridas y llenaste tus vacíos. Y recuerdo que el hombre se me quedó viendo
y yo le dije, lo que necesitas es a Cristo. No sé qué fue lo que él vio, no sé qué fue lo que él escuchó, pero este hombre se quitó la camisa, se rasgó la camisa, se cayó al suelo y literalmente ahí em, se puso a llorar como un niño. Los jóvenes que estaban a unos metros de distancia se dieron cuenta de todo esto y se vinieron corriendo y empezaron a orar por él y él terminó dando su vida al Señor. No tengo mayor detalle, digamos, de lo que pudo haber sido, si ya era un reencuentro o si él se había alejado. Estas cosas no fueron mostradas, simplemente en el sueño él cayó, los jóvenes tomaron control, yo entré inmediatamente a la iglesia y había otra persona que tenía también problemas ahí, que me empezó a hablar a mí y yo inmediatamente le dije lo mismo, cayó al suelo, otros jóvenes vieron lo que pasó y se vinieron donde esta persona y le ayudaron a esa persona a orar. Y yo de inmediatamente supe que tenía que salir, salí de ahí. Yo iba acompañado de alguien, pero no sé quién era esa persona. Pero esa persona era como mi guardaespaldas, como mi compañero. Era extraño. Era una persona que no pude, nunca la vi, pero sabía que estaba ahí conmigo. Salimos de esa iglesia y nos vamos a otra iglesia, la segunda iglesia. Llego a la segunda iglesia, era una iglesia pequeñita con paredes de madera, era muy humilde, tal vez si acaso unas 75 personas podían caber ahí, pero había muy pocas, habían como unas 20, 15, 20 personas a lo mucho. Dentro de esas personas estaban los pastores que estaban sentados al lado izquierdo, de frente estaba el púlpito y yo me fui directamente al púlpito donde había una muchacha que quería leer la palabra. Cuando yo llegué a donde esa muchacha, por cierto, para los que acaban de ingresar, estoy contando un sueño que tuve la noche del lunes y fue sumamente impactante, estoy contándolo en este momento. Em, Cuando yo llegué a esa segunda iglesia y, y veo a la muchacha, yo simplemente la miré, cogí el micrófono que ella tenía y ella simplemente se quitó y los pastores se me quedaron así como diciendo, ¿y este quién es? ¿Verdad? Entonces, en ese instante, yo todavía con el poder y la autoridad y el denuedo y la unción, es que no hay forma de describir aquello que yo sentía, empecé a hablar y empecé a decir, es la hora del Espíritu Santo. La hora del Espíritu Santo ha llegado. Este es el momento del arrepentimiento, este es el momento de entregarnos completamente al Señor y permitir que el Espíritu Santo, y yo empecé a hablar y hablar y hablar y hablar. Les soy honesto, durante esos momentos fue tan impresionante que yo, aun cuando yo estaba hablando, ¿verdad? Yo mismo estaba sorprendido de lo que estaba ocurriendo y era como que yo podía también ser espectador de lo que estaba pasando, aun cuando me estaba pasando a mí. Es algo extraño. Entonces, cuando ya yo terminé de hablar, volví a ver a los pastores, estaban en el suelo, sea lo que el Espíritu Santo les permitió ver o escuchar, fue un golpe directo a su espíritu, los hizo literalmente postrarse delante del Señor y, y de nuevo, no era postrándose delante de mí, no era, ellos se dieron cuenta de que el Espíritu Santo les estaba hablando y se rindieron y se postraron. Yo inmediatamente salí de ahí, salí de esa iglesia, porque yo no quería que empezaran a hablarme a mí. Yo no era el objetivo de esa misión, sino que yo salí de ahí y me fui a otra iglesia, la tercera iglesia. En esta tercera iglesia había más gente, era una iglesia grandecita y estaba como interconectada con otras posibles iglesias, como que tenían diferentes santuarios, por decirlo así. Entonces yo me metí en el primero. Fui hasta el final, hice lo mismo, agarré el micrófono y empecé a hablar y algunas personas entendieron el mensaje, pasó lo mismo, cayeron al suelo, pero la mayoría en esa iglesia, los que estaban ahí, muchos empezaron a recriminarme, a decirme, ¿y usted quién es? Y con qué autoridad viene usted a predicar aquí? ¿Y de qué iglesia es? ¿Cuál pastor lo representa? ¿Cuál es su cobertura, como le dicen ahora a uno? Y simplemente estaban en esa quejadera, por decirlo de alguna manera. Estaban tratando de reprimirme, ¿verdad? De hacer lo que yo estaba haciendo. Yo seguí diciendo lo que tenía que decir.
Y cuando terminé, una de las señoras que estaba postrada se levantó y me dice, pastor, yo necesito hablar con usted, yo necesito por favor que usted ore por mí. Pero yo inmediatamente supe, yo no me voy a quedar aquí, no puedo quedarme aquí, porque yo no quería llamar la atención, no era acerca de mí, era del Espíritu Santo. Entonces yo inmediatamente me escabullí y me fui. Puede que suene grosero y todo, pero es que la realidad es que es acerca del Espíritu Santo y el Espíritu Santo me era el que me estaba llevando literalmente a hacer lo que tenía que hacer. Bueno, yo me voy y voy a la cuarta iglesia, que era una iglesia enorme con un montón de gente, y yo llegué y les prediqué lo mismo, les hice exactamente todo igual. Y mucha gente se postró, mucha gente se entregó al Señor, se arrepintió, otros ni tanto, era tanta la gente que costaba ver realmente. Ya yo no ponía tanto atención a la gente porque en ese momento sentí, tengo que regresar a la iglesia anterior, a la tercera. En ese momento me regreso a la tercera iglesia. Cuando estoy en la entrada de la iglesia, literalmente recuerdo que sentí que tenía algo en mis manos, vuelvo a ver, y era una antorcha, pero una antorcha muy diferente. No voy a explicar cómo se veía, era como rombótica, pero no importa. La cuestión es que era una antorcha de madera toda, no había tela ni nada. Y yo recuerdo decir, tengo el fuego del Señor, tengo el fuego del Señor, y en ese momento, el fuego del Señor está en mí, creo que fue lo que dije. Y en ese momento se enciende la antorcha, pero esa antorcha se encendió con dos colores, azul y color como morado vino. En ese momento, yo teniendo la antorcha en mis manos, procedo a ingresar a este lugar, procedo a ingresar a donde está la iglesia y ellos ahora estaban como acomodando para un evento, como para una obra de teatro, algo así. Pero como esta iglesia conectaba con otras, como que habían accesos para otras, yo me fui por detrás y logré ingresar a uno de los otros santuarios donde había gente. Al parecer habían fallecido dos pastores y estos dos pastores los estaban velando ahí y alrededor estaba la multitud, más que nada de las personas que fueron las que se agitaron conmigo, se agitaron con mi presencia y con lo que yo estaba diciendo. Y estas personas, donde me ven entrar, vuelven otra vez a tomarla en contra mía y empezaron a decirme, ¿usted qué está haciendo aquí? Nosotros estamos aquí velando a nuestros hermanos, por favor déjenos en paz, váyase, usted nadie lo invitó. Y empezaron así, con ese tipo de actitud. Y yo venía con la antorcha de fuego. Y como que ni siquiera se dieron cuenta, no lo sé. Estaban tan ciegos de lo que sentían y lo que pensaban que no querían ni siquiera que yo dijera nada. La cuestión es que yo simplemente les dije, porque ustedes no me creyeron, entonces traeré a estos dos testigos para que testifiquen lo que yo les he dicho. Y les dije, pastores, levántense. Y literalmente se abrieron las tapas de los ataúdes y salieron los hombres y empezaron a testificar lo que yo había dicho. En ese momento la gente que estaba alrededor literalmente quedó congelada y unos no podían creer todavía, otros se postraron inmediatamente al suelo. En ese momento yo sabía que iba para otra iglesia, pero les soy honesto, la euforia, la alegría, el gozo, la adrenalina que yo estaba sintiendo y experimentando en realidad me despertó. Yo luchaba por permanecer dormido, yo luchaba por no despertarme, porque yo quería seguir a la siguiente iglesia y no me desperté. Finalmente, cuando más tarde me dormí, nada pasó. No retomé el sueño, pero algo que sí quiero ser muy claro es esto. Durante, durante este sueño, se me explicaba que esto que yo estaba viviendo ya viene para la iglesia. Pero aquí es donde entonces el Señor me dice, hay una diferencia entre la religión y la iglesia. Porque nosotros a veces pensamos que siendo religiosos estamos haciendo iglesia o estamos siendo iglesia. Y no es así. Y es donde el Señor pone en mi corazón definir un poco el tema de qué es la religión y qué es la iglesia. Y no solo la iglesia desde la perspectiva de la tierra, del mundo, sino desde la perspectiva de Dios. Este va a ser un mensaje de dos partes, porque francamente es amplio, es bastante amplio.
Hoy yo me voy a dedicar a dar un poquito de contexto y explicar un poquito el tema de la religión y la iglesia desde las perspectivas naturales y vamos a dejar para el próximo sábado la perspectiva espiritual, porque este mensaje es parte de la preparación de su iglesia. Para mí fue evidente que lo que venía, yo era un representante de la iglesia, pero no, pero vean qué curioso, el Señor me envía a las iglesias, no me envió a predicar a la calle, me envió a las iglesias. Y a veces a nosotros se nos confunde el mismo término iglesia. Lo asociamos con tantas cosas, a veces, lo mismo pasa con religión, con espiritualidad. Asociamos los nombres con tantas cosas que a veces no nos damos cuenta las diferencias tan enormes que hay entre ambos, en especial desde la perspectiva de Dios. Mi objetivo del día de hoy entonces es escudriñar un poquito y explicar un poquito la diferencia entre religión y la iglesia. Y para el próximo sábado vamos a ahondar en la parte espiritual, que es la antesala de lo que necesitamos entender que tenemos que hacer si queremos vivir esa experiencia, si queremos vivir la manifestación del Espíritu Santo como no se ha vivido en 2000 años, ser de esos que el Señor dice es de los míos. Porque a veces nosotros pensamos que porque nos reunimos, vamos a la iglesia, hacemos esto, participamos aquí, participamos allá, ya estamos listos. No, porque ¿por qué yo no vi más personas haciendo lo mismo en el sueño? ¿Por qué no habían más personas con antorchas ahí? Éramos solo dos y estábamos en iglesias. Y el Señor me decía, hay muchas personas que están dormidas espiritualmente, porque asocian la espiritualidad con la religión, porque asocian la espiritualidad con la iglesia. Pero ¿cuál iglesia? Ahorita vamos a ver eso. Ok, primero que nada, de nuevo, esto que les comentaba era el sueño, ¿verdad? Ahorita vamos a entrar a el tema de la religión. Vamos a primero definir religión, vamos a hablar iglesia, ¿verdad? En especial la iglesia, cómo se define al día de hoy y después veremos en la tercera parte y última parte qué dice la palabra al respecto. Ok, la religión podemos definirla de muchas maneras. Yo busqué una definición bastante simple que nos ayude a entender cómo se percibe la religión como definición. Conjunto de creencias o dogmas acerca de la divinidad, de sentimientos de veneración y temor hacia ella, de normas morales para la conducta individual y social y de prácticas rituales, principalmente la oración y el sacrificio para darle culto. Esto puede ser cualquier cosa, porque estamos hablando de la divinidad, pero dependiendo de dónde esté la persona, cualquier cosa puede ser divina. Nosotros, para los que hemos crecido en el catolicismo, por ejemplo, y no voy a entrar en conflictos teológicos porque ese no es el objetivo. Eh, nosotros se nos enseñaron un montón de cosas con respecto a divinidades que bíblicamente no están bien. Sin embargo, el Señor en su misericordia nos fue instruyendo el camino correcto, el camino adecuado, porque aunque nuestro corazón no lo estaba haciendo en maldad, no necesariamente era bueno, no necesariamente era lo correcto. Y el Señor es el que limpia de escombros, de confusión, de, de todo aquello que puede desviar tu atención de Él. Él lo va a ir limpiando, Él lo va a ir manifestando, Él lo va a ir trayendo a la luz. Entonces no tenemos ni que preocuparnos mucho por conflictos teológicos. Yo le decía, Señor, si yo estoy equivocado, pues dime, corrígeme, porque al final lo que yo quiero, más allá de un estándar
o de un nombre religioso, yo lo que quiero eres tú. Yo lo que necesito eres tú. Entonces, llévame por tu camino, sea cual sea. En especial cuando, por ejemplo, llegué a vivir a Estados Unidos y me di cuenta de que la fe que yo profesaba en aquella época era una de tantas. Si ustedes se van a Google y ponen eh, diferentes, o pueden poner, por ejemplo, ay, ¿cómo es que se dice esto? Las denominaciones cristianas en el mundo, digamos, denominaciones cristianas. Ustedes se van a sorprender de la cantidad de denominaciones que hay y que estas denominaciones proceden de una sola fuente, que es Cristo. Entonces ahí es donde uno se da cuenta, ok, yo crecí en una cultura que me enseñó una de esas y esa para mí era la que era. Pero, ¿será que estoy en lo correcto? Porque lo mismo piensan las demás denominaciones. Y las demás denominaciones van a pensar que yo no estoy en lo correcto, que ellos sí. Entonces, ¿cuál es la verdad? Y lo hablábamos el otro día. Jesús es la verdad. Entonces, vamos a donde Jesús y le preguntamos, Señor, muéstrame el camino, muéstrame la verdad, muéstrame la vida. Porque cuando empiezas a caminar el camino en la verdad, te llenas de vida, te avivas. Esos tres elementos que son Cristo empiezan a brotar fruto en ti. Pues yo sé que nosotros los que fuimos religiosos, de ahí cumplíamos con hacer lo que nos pedían que había que hacer y chao, había a vivir la vida. Porque en realidad yo era uno que yo iba y iba porque me obligaban, porque si no era, olvídense, era un regaño completo si yo no iba, pero yo realmente no tenía pasión por ir. Más allá de Semana Santa, mi pasión por Dios era muy poca o inexistente. Tenía que pasar una catástrofe para que ahora sí yo pensara en Dios. Entonces, si bien es cierto, la religión, sea cual sea, porque todas parejas, no solamente es un conjunto de creencias, de dogmas, unas estructuras humanas, una forma de reglamentación que nos dice, ok, esto es lo que hay que hacer para llegar al Padre. Entendamos, todas fueron fabricadas aquí en la tierra. Son la forma en la que nosotros creemos nos acercamos a Dios, cuando Él ya hizo todo para acercarse a nosotros más bien. Eso es lo hermoso de Cristo, que Él vino a nosotros cuando nosotros no podíamos ni siquiera acercarnos a Él. Sinónimos de la religión: creencia, dogma, doctrina, credo, fe, ley, espiritualidad. Antónimos: ateísmo y religión. Esa yo nunca la había escuchado, pero ahí estaba. Es indispensable que entendamos esto. La religión como tal puede también convertirse en una actitud, puede convertirse también en una costumbre, puede convertirse también en una forma de ser. ¿Cómo? Nos volvemos religiosos, nos volvemos juiciosos, juzgamos a la gente que no está en nuestra forma de pensar o nuestra forma de sentir. Juzgamos que las personas hacen ciertas cosas que no deberían hacer. En lugar de sentir misericordia, amor y compasión y orar por ellas, no, somos buenos para juzgarlos. Nuestras acciones comienzan a ser acciones que no dan fruto de amor. Empezamos a dividirnos, a separarnos. ¿Cuántas veces han escuchado ustedes aquello que dice, no, es que con estos familiares yo no puedo, yo no puedo? ¿Por qué? Porque no, porque son así, 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 así. Todos tenemos eso, a todos nos ha pasado, todos lo hemos dicho. Pero entonces ahí es donde yo digo, ok, ¿y el amor de Cristo? ¿Cristo pensaría igual? Y cada vez que yo siento algo así por algún familiar, por algún amigo, por algo, yo mismo me pongo a pensar, cómo piensa el Señor. ¿Piensa así igual que yo? Ay, no, aquella persona ni volverla a ver, aquella persona ni llamarla, aquella persona, porque me frustra, sabe todos los botones que no tiene que apretar y los aprieta. Entonces,
¿Estamos viviendo por amor? ¿Estamos viviendo por juicio? ¿Estamos viviendo pensando en los demás o estamos viviendo pensando en uno mismo? A veces cuando nosotros utilizamos y tenemos rasgos de religiosidad, ¿ok? Puede ser indiferentemente si decimos, mire, yo pertenezco a una iglesia que no es denominacional, o sea, no tiene denominación, a una iglesia que es puertas abiertas, a una iglesia que es cristocéntrica, que es fundamentada en la palabra, una iglesia que, y tratamos de decir que somos lo más neutro, cero involucrados con todo el mundo, solo enfocados al Señor. ¿Y qué sucede? Excelente, muy bonito, pero cuando empezamos a interactuar con con la familia o con otras personas, nos olvidamos de la iglesia que representamos, nos olvidamos de la iglesia que somos o que se supone que somos y empezamos a actuar religiosamente. ¿Cómo es actuar religiosamente? ¿Cómo es actuar religiosamente? Es cuando actuamos utilizando y escudando la fe para obtener nuestro propósito. Es cuando utilizamos la fe como herramienta para juzgar, para obtener algo de alguien. A veces es información, a veces es apalancar algo que es que yo necesito de esa persona, entonces lo uso. La religiosidad se puede manifestar en muchas maneras y entre más sabemos de la palabra, entre más tenemos conocimiento, a veces se puede volver hasta más difícil porque se vuelve una religiosidad teológica. Y yo he visto pastores, he visto sacerdotes, he visto hombres líderes de iglesias de diferentes denominaciones sentarse y discutir temas bíblicos en oposición el uno al otro y nunca llegan a un acuerdo y terminan peleándose. ¿Por qué? Muy sencillo, porque el ser humano por sí mismo, separado de Dios, no va a encontrar las respuestas que busca si no es por revelación divina. El conocimiento humano tiene límites y usualmente se deja influenciar por las emociones y los pensamientos y usualmente se deja influenciar por nuestro alrededor. Pero cuando estamos en el espíritu, ya no es un conocimiento mío, es algo que se me ha dado y que transforma mi forma de pensar y que por completo pone abajo todo lo que yo manejo y todo lo que yo soy. Ya no se trata de mí, se trata de este conocimiento que todos deben saber porque es libertad, es amor, es pasión de realmente la pasión hermosa por Cristo. Es emoción, es alegría, es gozo, es plenitud. Es algo completamente diferente. La religión no te puede dar el fervor, no el fervor, la emoción, el gozo, la alegría, la paz que se siente al experimentar la presencia de Dios. La religión, por más que trata, depende de que nosotros hagamos la tarea, depende de que nosotros seamos lo mejor que podemos ser. Y ahí es donde falla, porque ninguno de nosotros puede cargar esa cruz, es demasiado pesada. Por eso es que la religión falla. Y yo veo personas 30, 40 años metidos en una religiosidad y entre más años pasan, más se afianzan a que ese es su credo, esa es su verdad. En lugar de explorar con Dios la verdad infinita y eterna, el misterio de Dios y el reino de los cielos. Hay gente hoy que hoy por hoy está tan confundida en lo que cree, que no sabe ni explicarlo, que tampoco va a la Biblia, porque hay mucha gente que piensa que la Biblia, al ser escrita por hombres, ha sido manoseada, que ha sido tergiversada, un montón de cosas. Como que si el Espíritu Santo no tuviera el poder para lidiar con nuestras deficiencias y aún así sostener un mensaje por todo este tiempo. La religión son estructuras humanas, son formas de pensamiento que el ser humano ha creado. Y al estudiar historia me doy cuenta de que muchas veces fueron utilizadas políticamente para controlar pueblos.
La ignorancia, dice la palabra que mi pueblo perece por falta de conocimiento. Bueno, adivinen qué. Antes, las religiones reprimían el conocimiento. La gente, entre menos sabía, más fácil era controlarla. ¿Saben qué es lo que está pasando ahorita? Lo mismo. Usted y yo vivimos en una época en donde entre menos usted sepa la verdad, más fácil es controlarle, porque todo se vende como verdad. Es más, la verdad se vende como mentira ahora y la mentira se vende como verdad. Lo bueno malo y lo malo bueno. Pero a la gente no le importa eso. Solo le gusta escuchar lo que le haga sentir bien, lo que le haga excusarle el ser como es, lo que le haga sentir, si esto sí va conmigo, si yo soy así, está bien. Cuando el problema de nuestra vida somos nosotros y lo que tiene que cambiar en nuestra vida somos nosotros. Pero a veces el método religioso, a veces no, les puedo garantizar, el método religioso lo único que va a hacer es desgastarnos, es hacernos sentir que no estamos avanzando. Para muchas personas, su devoción por la religión es lo que tienen. Y Dios es un Dios misericordioso y yo creo firmemente que Él puede ver el corazón de la persona. Pero hay algo que no podemos obviar de la foto como una ley máxima que el mismo Señor nos lo ha establecido así. Y es el hecho de que si en la religión no hay confesión de salvación en el nombre de Jesucristo, si no aceptamos el sacrificio de Jesucristo como nuestro Señor, nuestro Salvador, nuestra única esperanza, no hay alternativa, no hay otra entrada al cielo. Por más que nos duela, por más que nosotros queramos que todo el planeta se salve, hay una realidad muy triste y es que esa situación no va a suceder así. La religión a mí me llevó a entender que existía un Dios y en eso, pues doy gracias a Dios que nací en un país cristiano, en un país que por lo menos predica que la existencia de Cristo, ¿no? Pero, pero para conocer a Cristo, yo tuve que alejarme de los estándares y de los procedimientos y de lo que me decían que era verdad y simplemente ir a la fuente y permitir que Él fuera el que me explicara, que Él fuera el que me enseñara, que Él fuera el que me instruyera. Y nunca en mi vida me he sentido más libre y más cerca de Dios. Yo no me siento mal si, por ejemplo, se me olvidó rezar o orar. No, porque el Señor conoce mi corazón. Y yo voy a volver tan pronto recuerde, porque a veces hay distracciones naturales como el trabajo y etcétera. Pero mi corazón es Él. Él es mi corazón. Él es la razón de mi existencia. Él es el propósito. Él es el motivo. Cuando nosotros queremos de Cristo, los métodos que utilizamos pueden definir si verdaderamente somos exitosos en encontrarnos con Cristo o no. Podemos tener, y lo voy a poner en ámbitos de cocina, podemos tener dos recetas. Una de las recetas tiene una metodología diferente, con algunos ingredientes diferentes, y otra receta igual, tiene ingredientes y métodos diferentes. Al final, ambos tratan de llegar al producto final. Puede que no sepa igual, puede que el producto final no sea realmente el adecuado, el correcto o el que buscamos, pero llega por lo menos a tener un producto final. En mi caso, el Señor apalancó mi experiencia de fe en la religiosidad en la que yo crecí y rápidamente me fue mostrando que la foto era más grande, mucho más grande, y que yo necesitaba surcar mares y aguas más profundas, y que yo necesitaba de Él para hacer eso porque por mis propios esfuerzos yo no iba a poder lograrlo. Y ahí es donde entramos en la siguiente parte. A veces nosotros creemos que la iglesia es la religión. No, la religión, como les digo, es el conjunto de creencias. Y religiones hay que creen en Buda, que creen en Mahoma, que creen en cualquier cosa.
Hay religiones de religiones. Hay métodos de métodos. Pero ¿cuál es el método entonces final, Jerry? ¿Cuál es el verdadero? Es Cristo. Él no dijo que Él era el camino, la verdad y la vida. Es Él. Es hablar con Él. Así de sencillo. Y a veces es tan sencillo que nosotros nos decimos, no, 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 es que no puede ser tan sencillo. Y nos gusta complicarnos la vida. Pero la realidad es que es sencillo. Yo no necesito intermediarios. Cristo es mi intermediario y lo dice la Biblia. Él es el intermediario delante del Padre. Él es nuestro abogado, porque nadie más pudo abrir los 7 rollos de Apocalipsis. Nadie tiene el nivel otorgado por el Padre como Cristo. Nadie en toda la Biblia. Ni siquiera Juan el Bautista, que el mismo Jesús lo llamó el hombre más grande, nacido de mujer. Obviamente él está hablando aparte de él, pero ¿qué hay de Moisés, que vio a la espalda de Dios? ¿Qué hay de los discípulos que pudieron ver a Jesús y andar con él y ver ¿cómo se llama? Inclusive vieron a Elías y vieron a Moisés. ¿Qué hay, por ejemplo, de María, que fue la mujer escogida para traer a ese bebé, a ese niño al mundo? Ninguno. Está tan siquiera en el mismo ámbito de Jesús, porque Jesús es Dios. Jesús es la manifestación de Dios en la tierra. Y nosotros tenemos que entender y tenemos que empezar a ser críticos y empezar a analizar qué me están enseñando. Bueno, necesito comprender mejor las cosas. Estoy bien, ¿cuál es el fruto que aflora de mí? Hoy hablaba yo con el muchacho que me corta el pelo y yo le decía, ¿usted es feliz? Él me decía, no. Le digo yo, ¿y cuánto tiempo va a seguir así? Porque si usted no cambia y si usted no se mete con Dios de verdad y en lleno, esto es lo que hay. ¿Hasta cuándo vamos a nosotros seguir en esos rituales, en esos procedimientos, en esas tradiciones, en esas cosas que inclusive en la iglesia cristiana se dan y no hay fruto, no hay evidencia de que estamos avanzando, no hay esa paz, ese gozo, esa alegría permanente, esa esperanza de que aunque la economía esté mal, de que aunque el dólar esté mal, de que aunque no haya trabajo, de que aunque no haya comida, todo está bien porque Dios tiene el control de todo? Yo vengo de pasar un año sin trabajo y el Señor me sostuvo todo el año. Y ahora que tengo trabajo, no es como que las cosas han cambiado radicalmente para mí, no. Pero tengo mi fe y mi confianza de que todo va a estar bien de acuerdo a la voluntad de mi Padre. Pero yo lo conozco. Yo conozco porque me he metido con Dios, porque yo me dije a mí mismo, ya la religión no me funciona. Me funcionó de niño, pero yo necesito una relación. Cambié mi religión por una relación íntima, personal y constante con mi Creador y con su Hijo. Y el Espíritu Santo es el que me habla, es el que me lleva, es el que me instruye, es el que hace que yo haga lo que estoy haciendo hoy aquí. Les puedo garantizar algo, si no es por el Espíritu Santo, yo no podría estar aquí. Vamos a ir ahora a la iglesia. Veamos un momentito antes de ir a la iglesia, perdón, vamos a ver la religión. Adán y Eva, Noé, Israel. A ver, todo esto es un ciclo que hemos visto en la historia. Adán y Eva, cuando ellos estaban con el Señor, no había religión, no existían las religiones. Ellos conocían a Dios, sabían quién era Dios, y a partir de ellos, todos sus hijos sabían que había un Dios. Eso no impidió que Caín matara a Abel. No había temor en él. Más bien había celos, había ira, cólera. Y ellos tenían relación con Dios porque inclusive ellos le hacían altares a Dios. Ya ahí vemos el nivel de desconexión que hay con Dios. A partir de ahí las generaciones empiezan a volcarse a la maldad, al punto de que Noé, que es el que le acarrea a Dios el favor de continuar la humanidad después del diluvio, fueron solo 8.
Hay estimaciones teológicas en estudios que calculan que había más de 2 millones de personas en esa época, en esa área, y solo se salvaron 8. Solo se salvaron 8. ¿Ustedes creen que ahí no había idolatría? Y dijeron, muchos rebeldes dijeron, no, no, yo no voy a adorar al Dios de Adán y Eva. Yo voy a hacerme mi propio Dios y es más, voy a adorarme a mí mismo. Empezaban a hacer sacrificios y cosas porque ya la humanidad venía corrupta y rebelde contra Dios. Noé, esos 8 fueron los únicos que dijeron, aquí estamos, lo que tú quieras, como tú quieras. De él desciende Israel, pero Israel tiene una enorme historia de no solamente ser el pueblo de Dios, ¿verdad? Acuérdense de que los judíos, ¿verdad? Los israelitas, antes eran los hebreos, se llamaron después los israelitas y después ahora se les conoce como judíos o israelitas también por Israel. Pero recordemos algo importante, Dios fue el que estableció esa nación, Dios estableció ese pueblo y Dios les dio un marco de leyes y de reglamentos, una religión, podríamos decir, que los separaba y los diferenciaba de los demás. Y el objetivo de Dios era ese, separarlos de todo el paganismo, de toda la idolatría, de toda la fornicación, de toda la maldad que el mundo manifestaba. Que ellos fueran un pueblo escogido a través del cual podía venir el redentor de todo el planeta. Pero ellos mismos tuvieron sus periodos de religiosidad, de rebeldía. A ver, cuando son rescatados de Egipto, no murió casi prácticamente toda una generación que traía la cultura egipcia en sus venas y que se dedicaron incluso a adorar a un becerro de oro, viendo los milagros de Dios. Más adelante se restituyen, construyen templo, todo lindísimo. ¿Y qué pasa? Otra vez, vuelven a caer en pecado, vuelven a caer en cautividad con Babilonia. Y el ciclo de Israel era ese. Caemos en pecado, caemos en cautividad, clamamos a Dios, nos arrepentimos, Dios nos rescata, volvemos otra vez, establecemos otra vez nuestro pueblo. ¿Y qué pasa? Otra vez empezamos a soltar, empezamos a volvernos religiosos, ya no era tan importante como antes. ¿Y qué pasa? Otra vez caemos en pecado, otra vez caemos en cautividad y se repite el ciclo. Israel lo vivió una y otra y otra y otra vez, hasta que Cristo llegó y dijo, de ahora en adelante es espiritual, es por fe. Ya no es matar un cordero, ya, y les voy a decir una cosa, en el pueblo de Israel, en la época de Jesús, ya tenían casi como un Amazon ahí de animales. Venga, ya no tenían ni que ellos criar sus propios animales en adoración a Dios, en respeto al mensaje de salvación que Dios les había dado, se volvió una tradición, se volvió un rito, una religión. ¿Y qué pasa? Ellos van, compran el animalito ahí de camino y lo llevan, lo presentan y los matan y ya yo cumplí. Y me regreso otra vez a seguir viviendo mi vida. Cuando iban a matar a la mujer, no les dijo el Señor que tire la primera piedra el que esté libre de pecado. Era un pueblo pecaminoso, era un pueblo que no buscaba de Dios, cumplía con las leyes porque si no cumplían los mataban. Pero en el corazón, ¿dónde estaba? Jesús viene y se encuentra a los representantes de la ley totalmente consumidos por la religiosidad. Hicieron que lo que Dios estableció como un pueblo, como una gente, se volviera una religión, se volviera una religiosidad teológica y ellos debatieron con el dueño del libro, debatieron con el Espíritu Santo, debatieron con él, ni lo reconocieron. Y ellos se suponía que sabían la palabra. Y Jesús entonces, sabemos, esto tenía que suceder, muere, resucita, asciende y envía el Espíritu Santo. ¿Por qué? Porque usted y yo no podemos seguir como Israel.
No podemos seguir como los pueblos paganos. Créanme, a lo largo de toda la historia de Israel, a lo largo de la historia de Noé, después de Adán y Eva, habían pueblos paganos, idólatras. Hoy, esos mismos espíritus, esos mismos demonios, esos mismos ángeles caídos que están ahí, esas potestades que están estableciendo de nuevo la idolatría, están estableciendo de nuevo el desorden moral y la corrupción moral que estamos viendo en este mundo, son los mismos de esas épocas, son los mismos. Y nosotros estamos volviendo a verlo. Finalmente, viene la primera iglesia y ahora es una iglesia por fe y es una iglesia en el espíritu, con dones, con manifestaciones sobrenaturales. Pero ¿qué sucede? Lo mismo que le pasa a Israel. Cuando la fe llega, cuando la doctrina llega al pueblo, a ciertos pueblos en ciertos países que también tienen involucramiento con adoctrinamientos de otro tipo que son paganos, ¿qué es lo que sucede? Empieza a revolverse el asunto con el tiempo, se flexibilizan y cuando nos damos cuenta, nuestra fe ya no es la fe original, ahora es una fe con mango. ¿Y qué ocurre? Pablo no tuvo que mandar cartas para decirle a las iglesias, hey, ¿por qué están haciendo esto? ¿Acaso ustedes son de esto? Porque no se involucren así. Esta es la forma de vivir. Vean cómo es en el espíritu. Esas son las cartas de Pablo, instrucciones para ayudarnos a vivir no de acuerdo a nosotros ni a este mundo, sino de acuerdo al espíritu, a través del espíritu. Del año 100 al año 1900, y puse unos números por poner números, pero en realidad esto es al año 2024. La historia de la humanidad ha sido la misma. Nuevas religiones nacen, nuevas doctrinas, nuevas formas de pensamiento y poco a poco la fe se va diluyendo. Para unos es más importante lo que la Biblia dice en cierto lugar, para otros es jamás, esto es más importante porque lo dice aquí, y usan el mismo libro, usan el mismo contexto para generar división en lugar de generar unión. La división de la fe. Al final, ¿cómo es el cielo? El cielo usted no va a tener, ok, los que son presbiterianos para allá, los que son ortodoxos para allá, los que son... Usted no va a tener eso. Usted va a tener a la iglesia de Jesucristo. Una iglesia espiritual que captó el mensaje del Espíritu Santo, así como cuando yo le estaba hablando a esas iglesias y los que entendieron el mensaje se postraron inmediatamente. Hoy vivimos en una era de diversidad, pero plena confusión. Entonces, ¿cómo hacemos? ¿Cuál es la solución? La hemos venido hablando por 2 años. La solución es Cristo. La solución es el Espíritu Santo. La solución es Él. Él es el camino, la verdad y la vida. Nosotros vamos donde Él para que Él nos instruya. Luego vamos a la palabra y en la palabra encontramos la luz que necesitamos a nuestro caminar. Pero vean cómo la religión, desde el año, después de Adán y Eva, ha colmado la humanidad en rituales, en ritos, en estructuras, formas de pensamiento, doctrinas, creencias. Si ustedes supieran todas las creencias que hay hasta dentro de la misma iglesia, y necesitamos soltar eso ya, ya no hay tiempo para más. Necesitamos abandonarnos al Espíritu Santo por completo para que Él diga qué sí y qué no, qué va y qué no va, qué funciona, qué no funciona. Y lo que no, chao, no más conmigo. Porque la iglesia por la que Él viene es una iglesia limpia, pura y sin mancha. Pero ni usted ni yo tenemos el cloro para limpiarnos. Es el Espíritu Santo. Él es la clave de que usted y yo podamos experimentar el poder que se avecina a este mundo en representación del reino de los cielos. La mayoría de la iglesia no lo va a experimentar. La mayoría de la iglesia se va a encontrar religiosa, se va a encontrar dormida. Y ese fue el ejemplo que el Señor me dio, por eso me estaba enviando a la iglesia.
¿Por qué no me envió a los parques, a las calles? No, me envió a la iglesia. Vamos a ver, ¿qué es iglesia? La iglesia viene del término griego eclesía o asamblea, ¿ok? Es un edificio destinado al culto cristiano público. Cada edificio con esa función recibe la misma denominación que la asamblea o reunión de fieles que acuden a él y que la institución eclesiástica, así como otras excepciones. Es importante entender esto. El término eclesía fue el término que se le dio a la iglesia cristiana. Para los judíos no se dice iglesia, ¿verdad? Este, para ellos es la mezquita, para los judíos es la sinagoga, ¿ok? Y ahí sucesivamente para las demás religiones. Pero para el cristianismo se estableció que es el edificio destinado a una asamblea, ¿verdad? Para que la gente llegue y se reúnan ahí. Los sinónimos, congregación, dogma, doctrina, credo, fe, ley, espiritualidad. Antónimos igual, ateísmo y religión. Ya vamos a terminar. Esta noción representa en el Nuevo Testamento un elemento muy unificante del pueblo con Dios. La iglesia para Dios en el Antiguo Testamento no era el edificio, no era esto, literalmente lo que aquí vemos en definición como el edificio que cumple la función de albergar la asamblea de gente. En realidad, en la palabra, la iglesia es la gente, pero vamos a ahondar más a fondo el otro sábado con respecto a esto. Dice, el elemento unificante del pueblo con Dios, ¿verdad? La iglesia es el pueblo de Dios, pero reconstruido ahora en Cristo y mantenido siempre en su relación a Cristo. Vuelvo a leer eso, y mantenido siempre en su relación a Cristo. Usted y yo somos iglesias y estamos unidos a Cristo. Si usted y yo nos distraemos, nos desviamos, nos ocupamos de otra cosa y nos soltamos de Cristo, dejamos de ser iglesia. Esa es una pregunta que quiero que mediten por un momento. Muchos me van a decir, no, porque Cristo vive en mí, porque, ok, no, perfecto. Cristo sigue viviendo en usted. Y el Espíritu Santo probablemente tarde o temprano te va a volver a traer a casa. Pero ya no somos una iglesia funcional, somos una iglesia dormida. Somos una iglesia distraída. Somos una iglesia que no está produciendo fruto. ¿Y saben qué pasa con esa iglesia? Son las 5 vírgenes que fueron no prudentes. Esas 10 vírgenes eran vírgenes, eran cristianos, era la iglesia. ¿Y qué es lo que pasa? Habían 5 prudentes y 5 no prudentes. Ya hemos visto este mensaje muchas veces. ¿Cuál era el factor diferenciador entre las 5 prudentes y las 5 no prudentes? ¿Cuál era el factor? Era el aceite. ¿Qué representa el aceite? El Espíritu Santo. Las que tenían Espíritu Santo de sobra, las que tenían ahí, las que estaban metidas en el Espíritu, las que tenían suficiente Espíritu Santo, fueron las que entraron a la fiesta. Las que no tenían suficiente Espíritu Santo no entraron a la fiesta. ¿Cómo se tiene suficiente Espíritu Santo? Si estás en Cristo. Salmo 91 lo describe. El que habita bajo la sombra del Altísimo. Si tu vida es en Cristo porque estás constantemente hablando con Él, porque escuchas su voz, porque Él te está hablando, porque Él te está diciendo, no hagas esto, ve por aquí, va por allá, porque tienes evidencia de una interacción entre el reino de los cielos y la tierra, y tú puedes decir, sí, Dios me habla. Pero hay gente en la iglesia que cuando uno le dice, vieras que Dios me habló acerca de esto, se enojan, porque Dios no les habla. Y entonces más bien creen que uno es orgulloso o fachento, o como quieran decirlo, de que está rajando de que, ay, Dios le habla, usted es un santo. Y empezamos a mezclar cosas por falta de conocimiento. Quiero que entendamos esto. Gálatas 3:28 dice,
todos somos uno en Cristo, ¿verdad? Pero esto está hablando de todos aquellos que estamos siempre en la relación con Cristo, de que estamos unidos a Cristo. Si usted y yo estamos unidos por el mismo Espíritu en Cristo, ¿qué es lo que ocurre? Somos uno en Cristo. Pero si usted dejó de orar, dejó de tener comunión con el Señor, no escucha su voz, de vez en cuando va a la iglesia, pero es como porque hay que ir. O a veces inclusive dentro de la misma iglesia, estamos tan metidos en la iglesia, participando en todo lo que hay que participar en la iglesia porque eso es Cristo. No, si no le estamos dedicando tiempo al Señor a solas, en intimidad, y estamos al 100% solo en iglesia, 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 lo que llamamos iglesia, que es el edificio, la institución, la organización que creamos como iglesia, ¿qué va a pasar? Que tu iglesia, la iglesia de tu corazón se va a ir apagando. Puede llegar a quemarse inclusive. ¿Cómo? Ya está. No me siento que estoy avanzando espiritualmente y siento que más bien todo es trabajo y trabajo y más bien me piden más y más y más y ya no puedo. Y me frustro y me voy de esa iglesia porque me explotaron. Hay tantas manifestaciones de religiosidad disfrazadas de espiritualidad. El próximo sábado vamos a aclarar eso. Vamos a diferenciar espiritualidad de religiosidad. Pero hoy quiero también quedar claro con esto. Iglesia no es el edificio donde generamos asamblea. Iglesia no es la congregación a la que vamos, el nombre tal que, que Betel o que esto que el otro. O sea, no. Iglesia es cada persona. Y debo decirlo que hay muchas iglesias que no tienen luz, que están apagadas y llenas de polvo. Hay iglesias que simplemente se abren para rituales, para tradiciones, para cuando es necesario o cuando tiembla, porque les da miedo. Dios no es un Dios bombero, Dios no es un Dios genio para estarle solo pidiéndole cosas. Él ya nos dio todo lo que necesitamos en Cristo, pero nosotros tenemos que empezar a vivir a Cristo. Apocalipsis 2, curiosamente, se abre Apocalipsis, y ya habíamos hablado de que Apocalipsis significa revelación. Básicamente, Apocalipsis abre con la revelación de quién es Jesucristo y el mensaje del ángel a las 7 iglesias. Vean que el último libro, el libro de esta época, comienza con el mensaje a la iglesia de Éfeso, Esmirna, Pérgamo, Tiatira, Sardis y Filadelfia. Y yo voy a ver si tal vez vamos a ver si tío Jorge y yo podemos hacer un estudio con respecto a esas iglesias, porque es indispensable que entendamos la condición de cada una de esas congregaciones, cómo era la gente en esas congregaciones, porque cada una de ellas puede estar representando personas hoy dentro de la iglesia. Cuando yo hablo de iglesia, no estoy hablando del edificio, estoy hablando de la gente. Y el Espíritu Santo viene por su iglesia. Ya no es toda la gente, es la gente que le pertenece a él, que está en él, porque hay muchos que no están en él y se van a tener que quedar a madurar su fe en la tribulación y en la gran tribulación. ¿Cómo sé esto? Porque es lo que el Señor me ha mostrado. Pero esa es mi convicción. Esa es mi convicción. Nosotros necesitamos, iglesia, necesitamos verdaderamente empezar a entender en dónde estamos, cuál es nuestra condición, de qué se trata nuestra vida, cómo está nuestra vida espiritual. Porque sí es cierto, la palabra dice que tenemos que congregarnos, que es importante. Bueno, esto es una congregación. Aunque no sean persona a persona, es virtual, pero es una congregación. Cada vez que estamos con el Señor, me estoy congregando con Él. Pero más allá de eso es cuál es la salud espiritual de esa congregación.
¿Me está llevando más a Cristo y a más espiritualidad o es una congregación religiosa donde se hace lo mismo todo el tiempo? Y sí, tal vez a veces los mensajes son muy bonitos y a veces los mensajes son muy inspiracionales y sale uno, ay, qué lindo, ¿verdad? Pero ayúdame a saber si te acordás por ahí del miércoles o el jueves de lo que habló el pastor. Saliste igual que como entraste. Entonces, realmente hay espiritualidad ahí. Iglesia, les estoy diciendo esto por una razón muy sencilla. Lo que a mí me quedó muy claro en ese sueño que tuve es que no nos queda mucho tiempo. Y por eso el Señor está haciendo cada día más fuerte en su forma de hablarnos, más directo, porque si no la gente se atiene. Ah, no, no, yo me voy a esperar a que el Señor venga y que me encuentre como estoy. Imagínate que te está diciendo que te prepares, que lo busques más, que ores más. Por algo es para ti, no es para Él. Es porque tú necesitas acercarte a Dios como nunca antes en esta época. Distracciones, problemas, situaciones, todas las tenemos, pero eso es lo del César. ¿Qué le estás dando a Dios? El otro sábado vamos a concluir este mensaje, pero vamos a ver la iglesia desde la perspectiva espiritual. Y solo les pido algo, para los que puedan ver el mensaje en YouTube, para los que puedan ver ese mensaje, eh, no solo que le den like y se suscriban al canal si pueden, sino también que compartan estos mensajes, porque francamente estoy convencido de que Dios está llamando y convocando a su iglesia, pero muchas personas en la iglesia no se están dando cuenta, sencillamente están en una posición en la que creen que todo está bien. Y para mí es clarísimo de que no es así. Si no, el Señor no estaría a mí mandándome un sueño como ese, con un mensaje tan claro para la iglesia. Que Dios los bendiga y espero que este mensaje les haya ayudado a reflexionar un poquito y a entender un poquito a veces los desórdenes y las confusiones que tenemos en cuanto a las diferentes formas en cómo vemos la religiosidad o la religión y la iglesia. Amén.